Buenos días, familia de la fe. Quiero continuar en este devocional que consiste del propósito número 3 del discipulado, enfatizando lo importante que es la Biblia en nuestra vida. Y Jesucristo lo dejó así de claro. En Mateo 4:4, en la versión Reina Valera, dice: y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la Biblia es precisamente esas palabras que salen de la boca de Dios. Y entonces, si yo no leo la Biblia, estoy siendo una persona anímica, que no se alimenta bien y por lo tanto va a tener enfermedades espirituales. Me he encontrado, te lo comento porque yo también lo hice por varios años, el que solamente aprendía Biblia los domingos. Y entonces los domingos en una predicación era el único día en el cual me alimentaba de la palabra. Y entonces cuando lo entendí, que si físicamente me alimentara nada más en domingo, pues como tengo aquí mis llantitas, al principio pues bajaría de peso y me vería muy bien, pero después seguiría bajando mucho de peso hasta que caería enfermo. Y si sigo con esa actitud enferma y a eso le agrego los problemas, el estrés y todo lo demás, pues es cuando espiritualmente muero. Así que ese es el proceso que en muchas ocasiones sucede, que no me alimento más que los domingos y entonces con eso no puedo sobrevivir. El ser transformado por la verdad, que es lo que quiero transmitirte el día de hoy, es el transformar, el conocer la palabra de Dios y dejar que la palabra de Dios me transforme, que el Espíritu Santo, dijo Jesucristo, iba a venir y me iba a recordar todas aquellas cosas que Él me enseñó, o sea que Jesucristo enseñó. Y entonces el Espíritu Santo es esa persona que es parte de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y entonces lo que yo leo, lo que yo estudio de la palabra de Dios, el Espíritu Santo me lo recuerda cuando estoy en necesidad, o simplemente se le llama meditar, cuando a lo largo del día estoy recordando el pasaje bíblico que leí y estoy meditando, o sea, le estoy dando vueltas en mi cabeza. Y esto me lleva a recordar, no sé si acuerdas tú también acerca de lo que le llaman las rocolas, que eran esos aparatos que tenían adentro muchos discos. Hace muchos años eran los discos, los LPs, los discos de vinil, esos negros de plástico, y entonces le ponías una moneda y le apretabas el número y la letra de la canción que querías que tocara, y entonces salía un bracito y sacaba el disco, lo ponía y entonces salía la aguja y empezaba a girar el disco y se escuchaba la canción. Ya después fueron los CDs, ¿verdad? Pero el principio es el mismo. Ese brazo que saca el disco es el Espíritu Santo, y los discos pueden ser la palabra de Dios. Y entonces es un ejemplo así muy fácil para entenderlo, porque ¿qué sucede si no tiene discos la rocola? Aunque le pongas dinero y le aprietes los números, no va a salir palabra de Dios. Tiene que tener los discos con anterioridad. De la misma palabra, si yo no, de la misma manera, perdón, si yo no leo la palabra de Dios, aunque venga el Espíritu y quiera sacar palabra de mí para recordármela, pues no hay palabra de Dios. Hay pura lucha libre, o partidos de fútbol, o la telenovela, o las noticias, o Laura en América, y hay de todos los discos excepto palabra. Y entonces el Espíritu Santo, cuando estoy pasando por un momento estresante, por un problema o por una tentación, y el Espíritu Santo quiere recordarme lo que dice la palabra, pues se encuentra con que no hay palabra en mi mente, hay pura basura. Entonces es por eso que te quiero transmitir lo que dice Mateo 4:4: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es tan fundamental y tan importante que está diciendo que de eso va a vivir el hombre, de la palabra de Dios. O sea, hablando espiritualmente, puedo llegar a morir si no tengo contacto con la Biblia. Es por eso que tristemente, pues esta pandemia ha dejado ver
que había gente que solamente se alimentaba los domingos de Biblia, y como pues se cerró la iglesia y empezó a hacer por internet, o bueno, se cerraron los edificios, ¿verdad? Porque la iglesia somos nosotros, pues nos encontramos con que hay gente que espiritualmente falleció, siguen vivos físicamente, pero ya no se congregan y ya no se supo acerca de ellos. Es precisamente por este compromiso con el discipulado. Así que deseo que seas transformado por la palabra, que seas transformado por la verdad, y por lo mismo que busques el alimentarte todos los días. Que Dios te bendiga, y el día de mañana seguimos meditando en este principio del discipulado. Bendiciones.